Hola mis amigos, hola la familia, hola a todos. Si es la primera vez en mi canal, por favor, no olvides de suscribirte. Hi guys, if you are new on my channel, don't forget to subscribe. Bonjour les amis, si c'est la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de m'apporter un max de soutien. Toujours très important. Mis amigos, estoy enseñándoles mi vida acá en Estados Unidos. Estoy caminando y voy hacia el metro. Mira, mis amigos, soy muy feliz porque me voy definitivamente de Estados Unidos. Me voy en 3 semanas, gracias a Dios, me voy de esta vida. Será realmente un renacimiento para mí, porque siempre he querido vivir, no en Estados Unidos como acá, pero siempre ha sido mi sueño, mis amigos, de vivir en Latinoamérica y de viajar mucho en Latinoamérica. Viajaré demasiado en Latinoamérica y me voy en 3 semanas. Es un secreto, no voy a revelar, mis amigos, dónde voy, pero voy en un país que amo mucho. Es mi país favorito en Latinoamérica, definitivamente. Bueno, me voy para allá y luego muchos otros países, lugares a visitar. Porque ya saben que mis suscriptores lo saben, pero voy a decirlo una otra vez. Mi objetivo es de ir en todos los países en Latinoamérica, definitivamente. Y sí, para mí la vida en Estados Unidos no fue la vida de sueño. Personalmente no fue el sueño estadounidense, no lo viví personalmente. Fue más un infierno o una prisión, literalmente. Y la verdad es, cada persona con su experiencia. Yo no voy a juzgar la experiencia de los demás, pero yo personalmente no fue el sueño. Entonces mi sueño es más vivir en los países del sur, Latinoamérica, África, sí, sobre todo Latinoamérica, pero voy a ir obviamente en África para enseñarles. Mira, ahora voy a tomar el metro. Es que eso fue mi vida durante un año y medio, siempre haciendo lo mismo. Es que el sueño americano, digamos, no es para todos. Y es más, digamos, no sé, para poca gente, es más en las películas. Pero bueno, donc les amis, je suis super méga content. Donc je bouge bientôt dans un pays que j'affectionne particulièrement. Et je serai partout, je dirais, j'espère bientôt en Amérique latine. Je vais aller dans plusieurs pays, ok. Et je quitte les États-Unis. Je pense qu'une bonne partie de mes abonnés, ils le savent déjà que moi je suis pas un grand fan des États-Unis, ok. Pour vivre, c'est un peu compliqué pour moi. Je me suis jamais vraiment, comment dire ça, je me suis jamais vraiment intégré dans cette culture américaine personnellement. J'ai vécu dans beaucoup de pays, dont le Canada, dont la France, dont voilà. Mais les États-Unis, c'est assez particulier. J'ai jamais pu m'enraciner, ok. J'ai jamais pu vraiment m'enraciner. Et personnellement, je dois vous avouer que je suis très content de partir. Pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle voilà, étape dans ma vie. Vraiment.
vraiment je suis hyper mega content. Entonces mis amigos, hace muchísimo tiempo que no he hecho videos YouTube porque estaba trabajando. Acá es la vida estadounidense, trabajar, trabajar, trabajar como un esclavo, y el tiempo pasa. Es que dicen que trabajar. Recomendar mi canal ahora mismo, ok. Ahora estoy caminando hacia el metro. Esta vida estadounidense sin sabor para mí. Fue una vida sin sabor. Pero en Latinoamérica o en África, en los países del sur en general, hay más, no sé, sabor. Y la gente y todo. Ay, será algo muy chévere, mis amigos. Voy a compartir casi todos los días mis experiencias contigo. Voy no sé, voy a interactuar con mucha gente y en muchos pueblos. En el país donde voy, donde iré muy pronto, es mi país de corazón. En este país voy a recorrer muchos pueblos, ¿ok? Voy a ir en muchos pueblos. Sí, voy a ir en muchos pueblos de este país, pero la ciudad donde voy, nunca he ido en esta ciudad, ¿ok? Esta ciudad de este país en Latinoamérica será la primera vez, ¿ok? Será por primera vez. Iré por allá por primera vez, pero será, mis amigos, será una locura. Por eso, subscribe now, ok, mi amigo, suscríbese. Guys, I'm gonna be like, woo, it's gonna be so crazy. Guys, I'm not exaggerating, you know. You know, guys, I'm just telling you what it's gonna be. It's gonna be so crazy. So just subscribe. Just recommend my channel, because this channel is gonna be like it's gonna explode, guys. It's gonna be so crazy. So just subscribe. Come on, don't lose your time and subscribe now, you know, and stop like watching my videos without subscribing, okay? Eso no es bueno, mis amigos. Si quieres realmente aprovechar de este canal de sueño, de viajes interesantes, ¿sabes? Es el momento. So guys, I definitely need your support, okay? So if you want to see like a very interesting like experience of travel, so now is the time to subscribe. Donc les amis, je disais que ça sera la folie. Ça sera la folie. Donc si vous voulez profiter un maximum d'expériences authentiques de voyage, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de vous abonner et j'ai envie de vous dire de kiffer avec moi, en fait, ok? C'est le moment, parce que là ce sera du lourd. Ce que je vous prépare, mes amis, ce sera du lourd, mis amigos. Será una locura completa, mis amigos. Ay, te lo digo, lo digo. Será una, mis amigos, mira, esta vida fea. Ahora voy a tomar el metro, siempre lo mismo. No hay sabor a esta vida. Es como, en francés se dice, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Es la vida así. En francés se dice métro, boulot, dodo. Es decir, tomar el metro, trabajar y dormir. Tomar el metro, trabajar y dormir. Es lo que he hecho durante un año y medio. Y finalmente me di cuenta que no es la vida que quería vivir. Y he decidido, ¿sabes? De repente así, de parar con esta vida y decir chao, no quiero esta vida más. Et ser valiente et decir non, es la vida que quiero, me voy. Donc les amis, je disais que cette vie, j'en ai plus envie
Et j'ai juste eu le courage de me dire, c'est pas la vie pour moi, je veux autre chose. Ça ne sera pas forcément facile, mais je ne serai pas lâche. Je prends mes responsabilités et je m'en vais. Ok? So amigo, uno debe a menudo tomar unas decisiones fuertes y decir, oye, esta vida no es la vida que quiero. Hay riesgos, pero me voy. Porque la vida está hecha de riesgos. Quien no arriesga no gana. Es lo que dicen mis amigos. Quien no arriesga no gana. Es lo que he escuchado, mis amigos. Es lo que estoy aplicando ahora mismo. Entonces, mis amigos, no olvides subscribe, guys. Subscribe. No, amigo. Subscribe. Recomienda mi canal, mi amigo. Por favor. No es bien de ver mis videos sin suscribirse. Eso no está bien porque necesitamos en los años siguientes, necesitamos millones de suscriptores en el futuro. Definitivamente necesitamos muchos. Este canal va a explotar. Boom, mis amigos. Este canal va a explotar. Así, boom. Eso no tengo duda. Pero por eso apóyame ahora mismo. Porque voy a compartir con vosotros solamente experiencias auténticas, ¿ok? Solamente vida, mi cotidiano, ¿ok? Mi cotidiano viajando. Entonces acá es el metro. Así es, mis amigos. Así es. Entonces al fin de este mes, me voy en este país. Este país. Voy a tomar el metro para ir a trabajar. Sí. Voy a tomar el metro. Entonces, les amis, les amis, là je vais au travail, donc je vais quitter ce pays, les États-Unis, pour me lancer dans une toute nouvelle expérience qui est plutôt osée et intéressante de ma part, parce que beaucoup de gens je pense auraient surtout peur de prendre regardez, ça c'est le métro. Beaucoup de gens auraient peur de sauter le pas et de se dire ok, cette vie c'est pas pour moi, mais moi je ne suis pas lâche. Bah, c'est pas facile avec tous les risques, avec toutes, j'ai envie de vous dire, de souvent les questions qu'on peut se poser. On se dit ok, on part et puis on met cette vie qui nous plaît pas forcément, on la met de côté et voilà, on décide de faire quelque part ce qu'on aime. Ok. Donc moi c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il faut des fois prendre, comme j'ai dit, ses responsabilités, ne pas avoir faire surtout ce qu'on aime, ok? Parce que si la vie ne se résume pas à faire, pour moi en tout cas personnellement, à se faire de l'argent et surtout à rester coincé ad vitam aeternam dans une vie qu'on n'aime pas. J'ai envie de vous dire, vaut mieux être dans un environnement qu'on aime, vivre assez simplement, mais être heureux au quotidien. Moi je pense, personnellement,
je pense que ça vaut plus le coup d'être heureux au quotidien, d'apprécier ce que l'on fait, que de rouler sur, d'avoir des millions, je ne sais quoi. Donc la vie n'est qu'une question de choix, finalement. La vie n'est qu'une question de choix. Voilà. Moi, j'ai fait le choix personnellement de me dire cette vie à l'américaine, qu'on vend beaucoup comme étant la vie de rêve. Bah, pour moi, c'est pas la vie de rêve. Moi, la vie de rêve, c'est une vie d'aventure. C'est une vie où je suis au contact des autres. Une vie où je voyage, une vie où j'apprends des autres. Une vie d'aventure, en fait. Moi, la vie de bureau, la vie où je prends chaque jour le métro comme là, c'est pas la vie rêvée pour moi. Donc, j'ai décidé tout simplement de partager avec vous mes expériences de voyage. Donc, je serai en Amérique latine. Voilà. Très bientôt. Très bientôt. Voilà. Donc pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager un maximum mon contenu. Ce sera super méga important. Okay. Mis amigos, eso es mi vida acá en Estados Unidos que está acabando. Es el video que quería hacer hoy para decir que me siento mejor, me siento muy feliz de haber tomado esta, digamos, esta gran decisión de irme de Estados Unidos y recorrer todo Latinoamérica para vosotros, para mí y para vosotros, y compartir con vosotros mis experiencias de viajes, ir en los pueblos, conocer gente interesante, gente humildes, hablar con ellos. Y sí, es la vida que amo. Por eso he decidido de irme de Estados Unidos, porque definitivamente para mí esta vida fue muy, digamos, muy penible, no sé si se dice, o fue muy, sí, es sin sabor, fue como gris, fue horrible para mí, fue horrible personalmente. No fue la vida de sueño. Y sí, mi sueño siempre ha sido viajar mucho, pero estar mucho en Latinoamérica. Definitivamente pienso que a mí me encanta Latinoamérica, demasiado. Y por eso he decidido de dedicar la primera parte de mis aventuras a Latinoamérica para recoger todo, digamos, el continente latinoamericano. Sí, así es, América del Sur, Central. Ya he ido en Colombia, he ido en Colombia, he ido a Guatemala, México. No voy a decir dónde, pero es una ciudad increíble, es una ciudad, siempre he querido ir en esta ciudad, ¿dónde voy? Increíble, es que la gente es una buena vibra, de lo que he escuchado y lo que vi, ¿sí? Es que la gente son de buenas vibras. Pienso que voy a encantar esta ciudad, gustar, y pienso que vosotros también. Pienso que será una chimba, mis amigos, será una chimba. Una chimba. Entonces en la vida hay que ser valiente, hay que ser berraco, como los colombianos dicen. Hay que ser berraco, hay que ser valiente y a menudo tomar las decisiones, a ver, importantes decisiones. Entonces yo, la verdad, no voy a pensar en Estados Unidos cuando estaré
en Latinoamérica, en África o unas partes de Asia, la verdad. No voy a extrañar Estados Unidos para nada. Personalmente, esta vida fue muy estresante para mí. Soy una persona, para mí, el estrés puede matar. El estrés es muy peligroso para la salud. Y no sentirse bien en un, digamos, en un ambiente, eso es terrible, mis amigos. Eso es muy terrible. Entonces, mis amigos, es lo que quería enseñarles de hoy. Estoy en el metro, ¿ok? Sí, quería decirles que todo está bien, que estoy viviendo, porque hace un poco, no poco, pero no mucho tiempo, pero hace poco, digamos más o menos poco tiempo que no hice videos por el trabajo, por esta vida, pero con el favor de Dios estaré grabando todos los días a partir del fin de marzo, porque será mi cotidiano de hacer videos. Así es, será mi cotidiano de compartir mis experiencias de viajes con vosotros. Muchas gracias para las personas que me están apoyando. Muchas gracias. Es importante de compartir, de seguir compartiendo mi canal, mis amigos. Muchas gracias, la verdad, familia, muchas gracias, me alegra mucho y vamos a crecer juntos humanamente, como canal también, como, ¿sabes? Pero muchas gracias. So guys, thank you so much for your support. I will be very soon in Latin America. I'm so happy. You know, Latin America, it always have been like my dream to travel in Latin America, to be in Latin America, and especially on the country where I'm going. Like, I love this country. It's like definitely my favorite one in Latin America. But I'm gonna be traveling like in all the countries in Latin America, from the end of this month, like March 29, something like that. So just don't forget to subscribe, don't forget to share my content. It's very important, okay? Because I'm gonna be traveling a lot, un montón de países, mis amigos. Donc muchas gracias, merci beaucoup, thank you so much, guys. I'm gonna be living my dream, like, is to live in Latin America, and yeah, and to share let's say my experiences with you. Donc merci beaucoup les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Donc très bientôt, je vais m'en aller des États-Unis d'Amérique. En Dieu, mais le rêve américain n'a pas été pour moi. J'imagine qu'il n'est pas pour tout le monde. Voilà, je suis pas un très grand fan. J'aime les États-Unis en tant que pays à visiter. C'est un très beau pays, un très vaste pays. Mais personnellement, je trouve pas que c'est un pays intéressant, à mon avis, pour moi personnellement, à vivre. J'ai pas trouvé la vie intéressante ici. Ok, donc voilà, donc je vais vivre mon rêve. Donc dans la vie, j'aime beaucoup dire, faut pas rêver trop longtemps. Il faut se donner les moyens de vivre ses rêves. Parce qu'il suffit pas de rêver, d'avoir des objectifs. Il faut aussi, des fois, prendre des risques, entreprendre et avoir le courage de ces, j'ai envie de vous dire, de ces ambitions. Entonces, mis amigos, es mi mensaje para acabar este video. En la vida no es suficiente de tener sueños, de tener metas, pero uno debe arriesgarse, ser valiente, ser veraco, ¿sabes? Ser veraco y intentar hacer nuevas cosas
Y es exactamente lo que estoy haciendo. Y para mí es el secreto. Quien no arriesga no gana. Voy a acabar mi video con este mensaje. Quien no arriesga no gana, mis amigos. Entonces arriesgase para tener éxito. Es lo que puedo decir, mis amigos. Donc merci beaucoup les amis, on se tient au courant. Muchas gracias mis amigos, nos vemos al aeropuerto cuando estaré al aeropuerto para ir en este muy bonito país. Voy a divulgar, voy a decir dónde voy. Por el momento es, digamos, un secreto del momento. Por el momento, entonces muy pronto nos vemos en Latinoamérica, en los pueblos, porque me encantan los pueblos, muchas ciudades, grandes ciudades, pero sobre todo los pueblos. Entonces nos vemos en muchos pueblos. Muchas gracias mis amigos, como siempre, muy agradecido. Comparte mi canal al máximo para no perder mis aventuras. Donc, merci beaucoup les amis, encore une fois. Je suis très reconnaissant pour votre aide, mais on a beaucoup de chemin à parcourir. Donc c'est le moment de partager un maximum mes vidéos YouTube. Très important, hein, avec tout ce que je ferai pour vous, on va le dire comme ça. Entonces mis amigos, por todo lo que voy a enseñarles, por estas aventuras, por la vida que voy a digamos ¿cuál sería la palabra? A dejar atrás esta vida estadounidense para enseñarles lugares del mundo. Es el momento para apoyarme definitivamente y suscribirse a mi canal. Muchas gracias a mis amigos, nos vemos al aeropuerto cuando iré en este muy bonito país. Amo este país demasiado, es mi país de corazón, definitivamente. Y voy a hablar luego de muchos proyectos que voy a hacer en este país, muchos grandes proyectos en este país y necesito su apoyo definitivamente. Muchas gracias mis amigos. Ciao, merci les amis, bye. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures en Latinoamérica, en Amérique latine les amis. À plus, au revoir.